Lesiones de los tendones peroneos. La región retromalleolar lateral alberga dos tendones importantes en la funcionalidad y balance del pie, el peroneus brevis y el peroneus longus, pero los tendones peroneos se encuentran en número de 3, siendo el tercero, más pequeño, el peroneus tertius o el tercer peroneo. Este último juega un papel importante en el desplazamiento dorsal del fragmento proximal de las fracturas de la base del quinto metatarsiano. El tendón peroneus brevis se origina en los 2/3 distales del peroné y septo intermuscular, localizándose posterior al malleolo peroneal o lateral retromalleolar, externamente al ligamento peroneo calcáneo y anterior al tendón peroneo largo o tendón peroneus longus, discurriendo por el surco retromalleolar. Se debe viajar lateral al calcáneo del cuboides, viaja lateral al calcáneo y al cuboides hasta llegar a su inserción en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Su acción es eversión al pie y partícipe en la flexión plantar del tobillo. El tendón peroneus brevis tiene forma ovoide y aplanada. El tendón peroneus longus o largo se origina en los 2/3 proximales del peroné, incluyendo la cabeza del peroné, el septo intermuscular tibio-talar y el cóndilo lateral de la tibia. El tendón peroneus longus discurre por el surco retromalleolar posterior al tendón peroneus brevis. El tendón peroneus brevis es anterior y el tendón peroneus longus es posterior. El surco retroperoneal es variable, logrando ser plano, incluso convexo en un 20% de la población. Este surco tiene un ancho de 5 a 10 milímetros y un área de 2.4 milímetros cúbicos. El retináculo peroneo superior es fundamental para mantener la posición de los peroneos por debajo del peroné. Las lesiones de los tendones peroneos representan un espectro de lesiones traumáticas en la parte lateral del tobillo, que incluye tenosinovitis, tendinopatías, rupturas e inestabilidad tendinosa. El diagnóstico es principalmente clínico, caracterizado con dolor subfibular en el tobillo y signo positivo de aprehensión con la dorsiflexión activa y eversión contra resistencia. Los estudios de resonancia magnética pueden ayudar a identificar el tamaño de la lesión del tendón peroneo y además identificar las lesiones en las estructuras alrededor de los tendones. El tratamiento de las lesiones de los tendones peroneos puede ser conservador o quirúrgico. Dependerán de la actividad del paciente, cronicidad de la lesión e inestabilidad peroneal. Las lesiones de los tendones peroneos tienen las siguientes características fisiopatológicas. Dorsiflexión rápida y forzada con el pie invertido causa tensión en el tendón a través de la masa muscular, promoviendo lesión del retináculo peroneal superior. El patrón de lesión más común es split longitudinal del tendón peroneus brevis. En caso de lesiones del retináculo peroneal superior, el tendón llega a ser inestable, manifestando subluxación o luxación según sea la severidad. La llamamos la lesión de Kurt Schilling, un jugador de béisbol de la Serie Mundial de Béisbol en el 2004. Condiciones asociadas a la lesión de los tendones peroneos: inestabilidad lateral ligamentosa, lesión del ligamento tibio-peroneo anterior y lesión del tibio calcáneo. Alineación del retropié en varo, Charcot-Marie-Tooth, masa muscular baja del tendón peroneus brevis, alargamiento del tubérculo peroneal, 29% de la población, presencia de peroneo accesorio, cuartos o quintos, 10 a 34% de la población, surco retromalleolar plano o convexo, el 18% de la población, un os peroneum, malunión calcáneo y pinzamiento subfibular. Descripción anatómica de los tendones peroneos. El origen del tendón peroneus brevis, 2/3 distales del peroné y septo intermuscular posterior, se inserta en la esteloides del quinto metatarsiano, acción, eversión, dorsiflexión, flexión plantar del tobillo.
Inervación, número peroneo superficial, L5, S1, S2. Irrigación, arteria peronea, ramas musculares. ¿Okay? El tendón peroneo longus, cabeza del peroné, se origina en la cabeza del peroné, medio superior y 2/3 lateral de la fíbula, zona anterior y posterior del septo intermuscular. Inserción, aspecto planar del cuneiforme medial, aspecto lateral de la base del primer metatarsiano. Acción, eversión y flexión plantar del tobillo. Soporte para la formación del arco transverso del pie. La inervación, número peroneo superficial, L5, S1 y S2. Y la irrigación, arteria peronea y tibial anterior. El tendón peroneus tertius se origina en la superficie medial del peroné y septo intermuscular anterior. Se inserta en la base del quinto metatarsiano, superficie dorsal. Acción, dorsiflexión, eversión y aducción del pie. Inervación, L5, S1 y irrigación, arteria tibial anterior. Las lesiones del retináculo peroneo superior se dividen en 4 grados. Grado 1, retináculo peroneo superior está elevado, principalmente fuera de la fíbula, pero permanece único a la cresta fibrocartilaginosa, permitiendo subluxaciones. Grado 2, retináculo peroneo superior está separado de la cresta fibrocartilaginosa del maleolo lateral. Grado 3, avulsión cortical del retináculo peroneo superior de la fíbula. Los tendones tienen una subluxación por debajo del fragmento óseo. Grado 4, retináculo peroneo superior está lesionado desde el calcáneo y no en el peroné. Clasificación de Reiki de subluxación intraenvoltorio. Tipo 1, tendón peroneus longus se asienta profundo anterior en relación con el tibial peroneo brevis. La tipo 2, el tendón peroneo longus se subluxa a través del tendón del peroneo brevis. Clasificación de Redfer y Meyerson de las lesiones de los tendones peroneos. Tipo 1, lesión de los tendones sin ruptura. Tipo 2, un tendón intacto, pero el otro tiene una lesión extensa. Tipo 3A, ambos tendones están lesionados ampliamente, inestabilidad y no hay compromiso de la masa muscular. Tipo 3B, ambos tendones están lesionados ampliamente, inestabilidad y hay compromiso de la masa muscular. Vía de abordaje. El abordaje es posterolateral, tomando como referencia el maleolo peroneal y realizando la incisión por detrás de este entre 1 a 2 centímetros. La incisión es longitudinal. Se ubica el surco retromaleolar y se incide sobre el retináculo peroneo superior o el retináculo peroneo superior, siglas en inglés, dejando un pequeño cabo para la reparación del fibrocartílago. Se identifican y evalúan cada uno de los tendones para verificar su estado. Este abordaje permite acceso a lo siguiente: maleolo posterior, articulación posterior del tobillo, peroné posterior, tendones peroneos y retináculo. Las estructuras en riesgo con el abordaje son las siguientes: nervio peroneo superficial, en riesgo en la disección superficial proximal, nervio sural en riesgo con disecciones distales extendidas. Técnica quirúrgica: reparación del retináculo peroneo superior y profundización del surco fibular. Evaluar la morfología y el estado de los tendones. Recordar siempre dejar un cabo para reparar el retináculo. La profundidad del surco se realiza con una fresa con adecuada protección de los tendones. En caso de no existir surco, se debe usar una broca de 2.5 milímetros en sentido retrógrado desde la punta del peroné hacia el hueso subcortical del surco.
Con esto se hacen múltiples perforaciones hasta crear el surco. El retináculo peroneo superior se repara término terminal con suturas no reabsorbibles, túneles óseos o anclas. Tenosinovectomía y debridamiento tendinoso sin tubulación endoscópica. Portal distal 2 centímetros distal a la punta de la fíbula, portal proximal 3 centímetros proximal a la punta de la fíbula. Resección de la sinovial y liberación de las adhesiones. Los tendones no deben tener laceraciones o lesiones en su estructura. La tenosinovectomía y debridamiento del tendón con tubularización. Apertura del retináculo peroneo superior en forma longitudinal. Localización de la lesión tendinosa y debridar el tejido no viable. Usar una sutura monofilamento para reparar los bordes con el fin de crear un tubo para el deslizamiento suave. Osteotomía correctiva valguisante del retropié. Lo importante es realinear el tobillo a una posición neutra para disminuir el riesgo de recurrencia e inestabilidad y disminuir la tensión en los tendones peroneos. Técnicas de rescate. Ante la persistencia del dolor o la inestabilidad, se debe realizar cirugía de revisión o de rescate, en las cuales puede estar totalmente ausente el tendón o irreparable el retináculo peroneo superior. Profundización del surco con transferencia de tejido blando u osteotomía, enfocado en inestabilidad. Primero, profundización del surco como ha sido descrita. Luego se realiza una osteotomía en bloque de desplazamiento, bloque óseo, para hacer un canal óseo y evitar la luxación. Injerto de plantar delgado puede tomarse con aloinjerto para reforzar o reconstruir el retináculo peroneo superior. Puede tomarse injerto del plantar delgado o un alograf para reforzar o reconstruir el retináculo. Desbridamiento del tendón con tenodesis de los extremos proximales o distales del tendón peroneo brevis al tendón peroneos longos. Debridamiento y resección del tejido tendinoso no viable o de los cabos del tendón peroneo brevis. Se hace tenodesis tipo side to side con sutura no reabsorbible al tendón peroneo longus, 3 centímetros proximal a la punta de la fíbula. Distalmente, el cabo distal de tenodesis de tendones, 2 centímetros distal a la punta de la fíbula. Posteriormente se repara el retináculo peroneo superior y se reconstruye con injerto. Complicaciones relacionadas a la cirugía de los tendones peroneos. Neuroma sural es más frecuente por la proximidad de los tendones peroneos. Recurrencia de inestabilidad, no manejar mal alineaciones del tobillo. Dolor persistente, tensión en exceso de del retináculo durante la reparación. Compresión del nervio tibial posterior a transferencia del flexor hallucis longus. Adhesión entre el flexor hallucis longus y el paquete vasculonervioso.